Ahora vamos a ver lo que es el estudio de la función. Nosotros vamos a trabajar, ya les dije, con relaciones funcionales con conjuntos numéricos. Entonces, eso es un ejemplo y a partir del ejemplo vamos a tratar de entenderlo. Lo que podemos analizar de una función es dominio, imagen, ordenada al origen, raíces, crecimiento, decrecimiento, cuando es constante, punto máximo, punto mínimo, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. No se asusten, es mucho, pero ustedes se pueden acordar. Si yo me acuerdo, ustedes también pueden. Vamos a ir de a poco. El dominio era el que coincidía con el conjunto de salida. En nuestro caso, si nosotros siempre leemos el gráfico de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Siempre se lee de esa manera. Entonces, si nosotros miramos el gráfico de izquierda a derecha, veo que desde acá para allá, si yo voy barriendo, como si fuese con una regla, con mi mano voy barriendo así, con la sombra, voy barriendo y me voy fijando y veo un valor, un valor, un valor, un valor, un valor, un valor, no le falta ninguno y continúa hacia el más infinito. Por lo tanto, el dominio en esta gráfica de la función son todos los reales. La imagen coincidía con el conjunto de llegada, es decir, yo lo tengo que mirar sobre el eje Y, ¿sí? Porque el eje Y es el que me determinaba los elementos del conjunto de llegada. En nuestro caso, la función acá, yo tengo que pensar que viene del menos infinito. Allá se va a ir al menos infinito también. Es decir, estoy teniendo función desde el menos infinito, no se ve la mano, pero vengo del menos infinito y el valor máximo que alcanza la función está acá, en 4. No hay un valor más alto de la función. No tengo el dibujo azul por sobre el valor 4 de la y. Por lo tanto, la imagen en nuestro caso va a venir desde el menos infinito y va a llegar hasta el 4 y en el 4 está incluido. ¿Sí? El no incluido se escribía con paréntesis, el incluido se escribe con un corchete. Una cosa para no perder la costumbre. Sarco, presta atención. Gambela, deja de charlar. Tomagueli, te estoy mirando. Eso es para no perder la costumbre de la clase. ¿Sí? Martínez, me debes el dulce de leche. Bien, seguimos. Lo otro que íbamos a estudiar era la ordenada al origen y las raíces. La ordenada al origen se llama ordenada al origen. En los que no tienen, es decir, mi cuarto A, que no tienen la teoría copiada, la ordenada al origen es el punto donde la función corta el eje Y. Claramente acá se ve que, eso lo vemos en el gráfico, que corta el eje Y en 4. Después vamos a aprender a hacerlo analíticamente. Es decir, la ordenada al origen es 4. Las raíces son los puntos, se llaman raíces, abscisas al origen o ceros de la función. Nosotros lo vamos a llamar raíces y lo vamos a escribir de esa manera, entre llaves, porque es un conjunto de elementos sueltos. Son los puntos donde la función corta al eje X. Puede tener o puede no tener. En este caso tiene más de una, que son 3. En menos 4, en 2 y en 6. Esos son los 3 valores que están anotados ahí. Lo próximo que le dije en orden es el crecimiento y el decrecimiento. Y acá tenemos que imaginarnos, imagínense a un tipito parado acá. No me acuerdo cómo le habíamos puesto el año pasado nombre con los chicos del B. Un tipito ahí, imaginen que le metemos o lo empujamos con un palo, no le metemos nada en ningún lado, lo empujamos con un palo. Al empujarlo, nosotros estamos empujando para allá, en aquella dirección. Al empujarlo, el tipito acá tiene que subir, es como si fuera una montaña, ¿ven? El dibujo de una montaña, un valle, otra montaña empieza a subir, un altiplano, después otra montaña y después baja hasta el fondo del mar. Imagínense al tipito ahí caminando. ¿Qué tiene que hacer el tipito mientras yo lo voy empujando para allá? El tipito va a ir subiendo, es decir, la función, el intervalo desde el menos infinito, y fíjense que siempre en x, desde el menos infinito hasta el 0, la función está creciendo, es decir, el tipito tiene que subir en esos valores. ¿Sí? Por lo tanto, crece desde menos infinito a 0. Pero después crece otro pedacito más. A partir de acá el tipito va a bajar. Pero acá empieza a crecer otra vez la función. ¿Ven que acá tiene que subir otra vez el tipito? ¿Entre qué valor de x? Entre el 2 y el 3. No me importa la altura que llegue en y. Lo que me importa es el valor entre los valores en los que sube en x. Entonces, unión desde 2 a 3. Y más adelante crece otra vez. ¿Entre qué valores? Entre el 4 y el 5 está subiendo. El tipito tiene que otra vez subir la montaña. Por lo tanto, el último intervalo de crecimiento es entre 4 y 5. Dijimos crecimiento, dijimos decrecimiento. Si desde acá hasta acá el tipo tenía que subir, no me importa, insisto, la altura, me importa sobre el eje X.
entre el valor 0 de x y el valor 2 de x, ¿qué está haciendo el tipito? ¿Qué tiene que hacer? Está bajando. Por lo tanto, en ese intervalo decrece. Decrece en ese intervalo y decrece otra vez en el intervalo desde el 5 hasta el más infinito. Sigue bajando constantemente la función. Esos son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y tenemos otro más. Fíjense que entre el 3 y el 4 yo no dije nada. Está como si fuera chato ahí. Eso quiere decir que es constante. En ese intervalo lo tuvimos que empujar, pero el tipito ni creció, o sea, ni subió ni bajó. La función ni creció ni decreció. Eso se llama que es constante. Otra cosa más que podemos ver son los puntos máximos y puntos mínimos. El punto máximo y punto mínimo puede haber absoluto y relativo. En nuestro caso vamos a tener dos puntos máximos distintos, este y este, uno absoluto y uno relativo, y vamos a tener un solo punto mínimo. Acá y acá no hay ni punto máximo ni punto mínimo, porque para que sea punto máximo, la definición de punto máximo es el punto donde la función deja de crecer para comenzar a decrecer. Entonces, acá, fíjense que estaba subiendo, subiendo. Acá dejó de crecer para empezar a decrecer. Por lo tanto, ese punto, el punto 0,4, es un punto máximo de la función. Acá hay otro punto máximo que es el par ordenado 5, 3. ¿Bien? Ese es otro punto máximo. Pero entre los dos hay uno que es más máximo que el otro, o está más alto que el otro. El punto máximo absoluto va a ser el 0,4 porque es más alto que el punto 5,3. En cambio, en nuestro dibujo, en este caso, tenemos un solo punto mínimo, que el punto mínimo es el par ordenado 2,0, coincide con una de las raíces, que es el que está acá. Y no pusimos otro porque no tenemos otro. Y lo último que tenemos para estudiar es el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. El conjunto de positividad es el intervalo en x donde la función está por sobre el eje x. En nuestro caso, entre el menos 4 y el menos 2, la función está sobre el eje x. En el menos 2, entre el menos 4 y el 2, la función está sobre el eje x. En el 2 la función vale 0, entonces no está sobre el eje x, no vale más que 0, sino que vale 0. Y después está sobre el eje x otra vez entre el 2 y el 6. Ese es el intervalo de crecimiento que puse acá. Desde el menos 4 hasta el 2, unión desde el 2 hasta el 6. En el 2 no lo puedo tomar, insisto, porque es un punto donde la función se hace 0. Era una de las raíces. Por lo tanto, ahí está rebotando la función contra el eje x, pero ahí se hizo 0. Y si el conjunto de positividad es donde está por encima del eje x, el conjunto de negatividad va a ser, se pone en C+, conjunto de positividad C-, conjunto de negatividad. El C- va a ser el intervalo o los intervalos donde esté por debajo del eje x. En este caso va a estar por debajo del eje x desde el menos infinito hasta el menos 4. Y después va a estar entre el 6 y el más infinito, que son los dos intervalos que pusimos ahí. Siempre, excepto la ordenada al origen y la imagen, todo lo demás se lee en el eje x, como intervalo del eje x. Y las raíces se leen, o se escriben también, como un conjunto finito de términos, de valores. Por eso se ponen entre llaves. Esa es la notación que se utiliza. Solamente se va a utilizar el corchete en el dominio o en la imagen, en ningún otro lado. Nosotros este año vamos a ver funciones cuadráticas en las cuales siempre el dominio van a ser todos los reales, pero la imagen sí, acuérdense que la imagen va a ir o desde el menos infinito hasta un número, o desde un número hasta el más infinito, y en el número siempre va a ir un corchete porque lo está tomando.